Entonces daríamos comienzo, ahora sí, en estructura protocolaria con esta sesión del consejo. Para eso, primero preguntarles, ¿se está proyectando la imagen? Sí, Sí sí. se ve la imagen, Sí, ¿verdad? sí se ve. Ok, perfectísimo. Pues bueno, primero nada más dar comienzo señalando quiénes estamos el día de hoy presente. Para eso, dar la bienvenida a la doctora Isabel Reguerena, coordinadora del área de políticas públicas de X Justicia para las Mujeres. Darle la bienvenida al doctor Fernando Nieto Morales, profesor investigador del Colegio de México. Y en representación de la doctora Laura Espatín se encuentra Alejandra Quesada, del Programa de Transparencia en Justicia de México Evalúa. Como ya se mencionó anteriormente, la maestra Leonor Quirós y la doctora Lilia Vélez se disculpan que por distintas cuestiones de agenda el día de hoy no podrán acompañarnos. Por parte del Instituto de Transparencia, en específico del equipo de Estado Abierto, se encuentra la comisionada María del Carmen Navapolina. También con nosotros está Juan Francisco Besares como secretario técnico de la misma y que es el coordinador de la ponencia de la comisionada. Irán Sosa, que es asesora de la comisionada, al igual que José Guadalupe Hernández, asesor de la comisionada. Zulema Oviedo, que será nuestra moderadora, pero por unas cuestiones ahorita, igual con su internet, más bien se desconectó. Y de su servidor, Aldo Trapero, como también ahorita fungiendo como moderador y soy el director de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. Para eso, una vez presentados, recordarles que la finalidad de esta reunión del Consejo es para tratar 5 puntos dentro del orden del día, los cuales son los siguientes, les doy lectura. La segunda fase del protocolo de apertura y transparencia, las diversas, que en estricto sentido son 3 fases del decálogo de apertura y anticorrupción en COVID-19, lo que ya han estado ahorita bien señalando, la coordinación de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional, así como la propuesta de trabajo, la presentación de los objetivos y actividades de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación en el proyecto de Programa Operativo Anual 2021 y por último, los avances en la revisión de indicadores del plan estratégico. Para eso, preguntarle a todas las aquí presentes si también tuviesen algún punto que quisieran agregar dentro del orden del día en asuntos generales. Por mi parte, ninguno. Por mi parte tampoco. Perfecto. No, adelante, Aldo. Muchas gracias. Bueno, entonces esta sería el orden del día aprobada para esta sesión. Para eso, nada más voy a dejar de compartir pantalla. Ya, creo que ya se dejó. Daría ahora el uso de la voz a Juan Francisco Besares para que nos pueda dar el estatus de los diversos acuerdos que hemos tenido y poder comentar el avance de los mismos. En específico, ya la sesión pasada hablamos del avance, en específico esta vez únicamente vamos a hablar del exhorto de justicia abierta. Por favor, Juan Francisco. Gracias, Aldo. Sí, bien, pues en cuanto a la actualización de los acuerdos, como bien resalta Aldo, ya ya se realizó justamente la actualización durante aquellos breves minutos en que estuvimos en sesión el lunes pasado, y el único que quedó de actualizar es el exhorto de justicia abierta, que ya está en realización y está por justamente notificarse a los sujetos obligados que están en temas de justicia abierta. Esto es en cuanto a, hoy se envió justamente este acuerdo, ya se acaba de actualizar esa parte, hoy se envió el tema del exhorto de justicia abierta. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Francisco. Sí, como menciona, el exhorto fue enviado y tuvo la finalidad de exhortar a todos los sujetos obligados en las distintas etapas de la impartición, procuración de justicia para implementar desde temas de accesibilidad hasta temas mucho más centrales en materia de apertura para justicia, sentencias y carpetas de investigación, recomendaciones, etcétera. Bueno, ya he gestionado este punto de actualización de acuerdos. Una pregunta, nada más. Perdona, aquí a lo mejor no estoy nada más para ir preguntando, porque hay cosas que no estoy familiarizada. ¿Qué tanta relación tenemos con el Poder Judicial y si este exhorto fue enviado al Poder Judicial también? Muchas gracias, Isabel. Aquí, bueno, varias cosas. La primera es que el exhorto de justicia abierta estaría, justo recién se envió, si podemos compartir, perdón, el documento aquí por esta vía, por el chat para tenerlo ahí en el Zoom y que el consejo lo pueda checar. Y la segunda parte es, la idea es que nosotros vemos, bueno, no nosotros solamente, sino más bien tenemos una lectura mucho más integral de justicia abierta que rebasa incluso al Poder Judicial, y en ese sentido lo remitimos a todos los sujetos obligados de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque en la medida de sus posibilidades contribuyen o facilitan información para pues ejercer justicia en cualquiera de las medidas que estemos hablando. Por ejemplo, si son autoridades de derechos humanos, el mismo Info, o sea, cualquiera que emita alguna resolución para dar información, para generar o contribuir a que haya justicia, en fin. Por eso es que tenemos la lógica de remitirlo a todos los sujetos obligados de la Ciudad de México. Y en particular, por supuesto, pues con las instituciones que abarcan el judicial, pues también tenemos, o sea, con todos los sujetos obligados tenemos vinculación, porque también como llevamos la agenda de evaluación de cumplimientos de obligaciones de transparencia, por ahí es nuestro carril de fondo y claro, pues por el tema de transparencia proactiva, que estamos continuamente igual en rebote y retroalimentación, así como la aplicación de los exhortos que también hemos acercado previamente. En el de enfocado a accesibilidad, o sea, iba también a todos los sujetos obligados, todos han ido a todos, pues para que en la medida de los carriles que tengan, pues sí poder articularse con ciertos estándares, ¿no? No sé si esto, bueno, fue suficiente. Me gusta muchísimo la visión de no solo el Poder Judicial, pero ¿y cuál ha sido la respuesta del Poder Judicial en Ciudad de México? ¿Ha sido buena en general? Porque sí, o sea, como este tema muchas veces, por eso es tan bueno que este sea estado abierto, nada más para saber. Porque los otros sujetos, digo que ahí también la fiscalía es todo un tema, pero los otros sujetos en general, como que desde X hemos visto que hay algunos actores que sí se abren al tema de estado abierto de Poder Judicial, pero hay muchos otros que como históricamente no han estado incluidos, vemos resistencia. Entonces, nada más preguntarles si han tenido una buena experiencia o no. Pues yo creo que me gustaría, o sea, los exhortos no eran algo como habitual. En ese sentido, también la primera reacción siempre fue así como sorpresiva, pero también se han como ido diferenciando. O sea, muchas veces sí se nos acercan de, oye, sí, me interesa poderlo aplicar, yo puedo hacer A, B y C. Entonces ya se les orienta y rebotamos un. Entonces, me parece que esto de los exhortos, incluso nosotros esperamos para la siguiente reunión donde finalicemos pues este año o para el siguiente, no sé, ahí mi equipo lo comentará a ver cómo vamos, porque estamos haciendo no solo la liberación de exhortos y socializarlo y trabajar con los sujetos obligados, sino también decir,
cómo cuando lanzamos el exhorto, en qué situación estábamos y cómo mejoró posterior o no pasó nada, ¿no? Entonces, hasta ahorita ya tendríamos, este sería el quinto exhorto, de tal manera que pues hemos ido arrojando en varios carriles. Por el contraste también sí ubicamos que hay más información, por ejemplo, cuando lanzamos el de contrataciones, que aunque todavía no está toda, ¿no? Pero ahí van. O sea, me parece que nosotros nos gusta mucho pues también poder ir trabajando y con quienes más se acercan. En ese sentido, apenas estaremos viendo qué tanta reacción provoca el judicial, dado que, bueno, concretamente, pues, dado que acabamos de liberarlo hoy. Entonces, les estaríamos, por supuesto, pues, comentando a ver qué tanto hubo, qué tantas reacciones, porque la idea es que se utilice la información y que, claro, también de acuerdo a las realidades institucionales que cada quien tenga, las puedan aprovechar o no. O sea, a veces hay más las condiciones de estructura tanto de portales de internet o de personas capacitadas dentro de la institución para operar algo más rápido y hay otras que no están en esa situación. Entonces les contamos en tanto vayamos recibiendo respuestas. ¿Sí? Muchas gracias, nos va a interesar mucho ver cómo avanza. Muchas gracias Isabel por las preguntas y por el interés que mostraste en este trabajo que se ha estado realizando. Ahora cedería nuevamente el uso de la voz a Zulema Oviedo para que continúe con la moderación de la mesa en general. Muchas gracias. Hola, gracias Aldo. Muy bien, pues nada, para irnos brevemente pasamos al siguiente punto, que sería el avance del protocolo de apertura y transparencia. Comentarles que estamos ya justo en la segunda fase. Para ello, Irán Sosa les hará una breve presentación del tema y solo recordar o poner aquí como la pregunta detonadora que creemos. ¿Cómo el Info podría potenciar los beneficios de la apertura y la transparencia para estar mejor preparados o tener mejores respuestas hacia las comunidades, ¿no? Y ahora te cedo la palabra, Irene. Muchas gracias, Zule. Buenos días a todas y a todos. Rápidamente les doy cuenta de cómo va este tema del protocolo. Informarles de lo más relevante es que conseguimos que el CENAPRED esté totalmente involucrado, no solamente en el proceso, sino también respaldando como tal el documento, ¿no? El protocolo de apertura. Yo creo que eso es lo más relevante. Este Centro Nacional de Prevención de Desastres se va a involucrar no nada más de dos formas, a través de su Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos, en este acompañamiento continuo en la construcción del protocolo, y también a través de su Escuela Nacional de Protección Civil, a través de la cual vamos a socializarlo y a llevarlo a las unidades municipales de protección civil, porque justo una de las cosas más importantes es la replicabilidad del protocolo en distintas localidades, ¿no? Entonces, justo a través de la Escuela Nacional de Protección Civil, que me parece que tiene 1,500 alumnos, pues podemos llevarlo a distintos municipios. También informarles que justo el día de hoy nos vamos a reunir con el grupo pequeño de personas expertas a la 1:00 p.m. para trabajar la etapa de la reacción. Ya trabajamos la etapa de la prevención y ahorita nos vamos a enfocar en la reacción. En este grupo, desde luego, está la subdirectora de Estudios Económicos y Sociales y la Dirección de Análisis de Riesgos del CENAPRED. Está también y nos va a acompañar Lourdes Morales, Naxieli Ruiz, Ana Lucía Gil, Matilde Pérez, Claudia Guzmán, Luciana Cataldi, Gabriela Telles y Abril Bonifaz. Son 9 personas que nos van a estar acompañando desde distintas áreas de expertise, como puede ser
el COPRED, la Secretaría de Gestión de Riesgos, Coparmex Ciudad de México, también la Coordinadora de Protección Civil del Estado de Puebla, y que también es directora de Yo Soy Protección Civil de la Iniciativa, también desde la UNAM, desde el Instituto de Geografía y Coordinación del Seminario Universitario de Estudios de Riesgos Socioambientales, desde el CIDE, en fin, y desde Fundar también van a estar justo acompañándonos en todo el proceso de co-creación. Y pues nada más reiterar que este es un ejercicio de apertura, pero que es un ejercicio multiactor, multinivel, con un enfoque en derechos humanos, que tiene el componente ciudadano, que busca que sean personas no nada más especialistas, sino que sean también activistas en el tema, y desde luego que tiene de manera transversal, y por eso está Luciana Cataldi con nosotros, todo el tema de construcción positiva de paz. Y pues eso sería cuanto respecto de los avances de protocolo. Muchas gracias, Su. De nada, Irán. No sé si tienen algún punto en este tema del protocolo, sino para pasar al siguiente tema. Ok. Bueno, en el siguiente tema... Zule, ¿Sí? perdón. Sí. Aquí creo que sería súper bueno, o sea, nosotros queremos pues, llevar esto del protocolo literal hasta la cocina, de tal manera que en la medida que tengamos replicabilidad, podríamos llegar a medir, o sea, justo qué tantas personas lo utilizan, si les benefició o no. Entonces, esto es uno de los ejemplos de lo que hablábamos al inicio de la sesión, ¿no? De poder llegar y contar historias, ¿no? Sí, Fernando. Sí, no, bueno, también quería decir un poco lo que acaba de decir Mari Carmen, que en efecto yo creo que es muy importante que esto se documente y que exista elementos para contar, esperemos, una historia de éxito. Pero también creo que esta es una oportunidad para empezar a pensar en la creación de capacidades de transparencia proactiva y de generación de incluso de cosas más básicas de comunicación dentro de las organizaciones públicas. Digo, viene a cuento, y ahorita, digamos, porque no solamente en tema de transparencia ante riesgos, sino también el asunto del decálogo, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, me he dado cuenta que tuvimos por ejemplo, una sesión la semana pasada con gente en el INAP, con gente de unidades de transparencia, y te das cuenta que los funcionarios públicos no saben priorizar información, por ejemplo. No saben identificar cuál es la información de mayor valor público, por ejemplo, sino que tienen este impulso muy de obligaciones de transparencia, ¿no? De poner esta letanía de cosas que es muy difícil navegar desde la perspectiva ciudadana, ¿no? Creo que ahí también hay un tema importante que tendremos que reflexionar en el futuro cercano, y es cómo creamos capacidades, a lo mejor, no sé, hablando con la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, una cosa así, mira, funcionario público, así es como tú tienes que comunicarte, esta es la información, digamos, con mayor valor público, este es un enfoque más estratégico, digamos, de comunicación, ¿no? Así es como anticipas, por ejemplo, mitos, ¿no? Que es otro tema importante, ¿no? En esto de la apertura ¿cómo se llama esta cosa? El coronavirus, perdón. ¿No? O sea, cómo anticipas mitos, cómo y desinformación, ¿no? Y cómo los desmitificas desde tu posición de actor fundamental de transparencia. Cómo educas a los ciudadanos en consumir información de manera inteligente, y también cómo educas al resto de tus compañeros dentro de la organización pública para generar información, insisto, que sea de mayor relevancia en un contexto de emergencia. Entonces, bueno, nada más lo anoto porque creo que es un punto importante y que tiene que ver con, insisto, la creación de capacidades en largo plazo. Sí, 100%. De hecho, para nosotros es bien importante haber entrado, digamos, acordado con Senapred. Uno, pues que fuera una institución que nos acompañara 100%, pues porque tienen la articulación y la red a nivel nacional. Y dos, pues la escuela justo que comenta Irán. O sea, es fundamental justo para poder ir creando capacidades y sumar por ahí. Entonces, sí, nos anotamos esto de la Escuela de Administración Pública, que de hecho en este caso
José ha sido muy insistente en el equipo Estado Abierto de poder entrarle por esa vía, ¿no? Y creo que en la escuela hay muy buenas, pues justo disposiciones, entonces a nivel Ciudad de México. Adelante, Zule. Gracias, comisionada. Bueno, pues pasamos al siguiente punto, que para esto les daré la palabra a Aldo Trapero, que les presentará los avances que hay en este decálogo de apertura y anticorrupción en COVID-19. Y pues eso, ya ha comentado la comisionada que hemos buscado promover desde el instituto, en el marco del sistema nacional, estos esfuerzos de atención en los principios mínimos que promueve el decálogo. Adelante, Aldo. Perdón, no tenía el audio. Muchas gracias, Zule. Nuevamente voy a compartir pantalla. Me indican si se está viendo. Sí, ¿verdad? Sí, se ve. Sí. Bueno, para eso únicamente antes de comenzar, recordarles que la pregunta detonadora de este punto es ¿qué incentivos puede promover el instituto en el marco del Sistema Nacional para sumar esfuerzos a la atención de los principios mínimos que promueve el decálogo, a fin de mejorar condiciones para que los recursos movilizados para atender la pandemia lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan? Para eso, comentarles que este decálogo de apertura y anticorrupción en COVID-19, a través del equipo de Estado Abierto lo hemos estado implementando y es un ejercicio multiactor y multinivel que se desarrolla en 3 fases. Ya concluimos, por decir de esa manera, la fase de adopta un compromiso en transparencia y anticorrupción COVID-19, mismo que culminó con la presentación del primer informe bimestral en el marco del segundo coloquio por una reconstrucción abierta en la Ciudad de México. También desarrollamos la segunda fase, consistente en necesidades de apertura y anticorrupción en COVID-19, la cual lo que hemos desarrollado de esa segunda fase se presentó en el segundo reporte bimestral a través del evento o encuentro virtual que realizamos el 20 de noviembre, denominado Necesidades más respuestas de apertura y anticorrupción en COVID-19. Y estamos por iniciar la tercera fase, que consiste en el impacto social de estos principios del decálogo de apertura y anticorrupción en COVID. Literalmente, medir cuál fue el beneficio directo que tuvo en las personas. La relevancia de este decálogo radica en su potencial para inspirar a la ciudadanía a emprender acciones de vigilancia para exigir cuentas claras sobre los esfuerzos realizados. Es realizar acciones de monitoreo. A su vez, inspira a instituciones que ejercen recursos públicos para transparentar su actuar, principalmente a través de la publicación de información y de la transparencia proactiva. Comentarles que actualmente, y hago ese énfasis actualmente porque si bien ya se están sumando otros, tenemos 58 actores provenientes de 15 entidades federativas. Y entre los cuales se encuentra también uno internacional que es de Lima, Perú. También comentarles que a la luz del encuentro virtual que se hizo, se sumaron otras entidades federativas, siendo ahora el total de entidades ya no 15, sino 17. Y las nombro: Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala, Zacatecas, Veracruz, Colima. Son las entidades, el total de entidades que ahora están participando en este ejercicio de apertura. La finalidad de esta de esta segunda fase consistente en necesidades de apertura y anticorrupción fue justamente una vez que ya varias personas de iniciativa privada, autoridades, etcétera, se sumaron, vieron los compromisos y generaron acciones de implementación y monitoreo,
fue ahora detectar cuáles eran realmente las problemáticas públicas, las necesidades que tenían en este caso, pues sí, las personas y que tenían que ser solventadas. Y cómo a través de las diversas acciones que implementaron los actores que adoptaron o que monitorearon o que impulsaron, se lograron en cierta medida solventar esas necesidades. Para eso, rápidamente señalarles que a partir de las necesidades identificadas y atendidas por los actores, se cuenta con 7 buenas prácticas que pueden ser replicadas en contextos de emergencia, que son focalizar la información a un sector específico de la población, traducir la información en lenguas indígenas y en lenguas de señas, generar información y publicarla de manera proactiva, ajustar los micrositios para recopilar la información de la emergencia, cualquier tipo de emergencia que sea, en este caso sanitaria, que atienda a las demandas de la ciudadanía. Divulgar en los micrositios toda la información de los programas y acciones sociales. Eso implica desde su decreto de creación, la forma de acceder a ellos, la forma de transparentar cómo se ha estado ejerciendo ese recurso y destinando, el padrón de beneficiarios, etc. Y informar a la sociedad sobre la importancia de vigilar la actuación de las instituciones públicas y establecer plataformas de denuncias anónimas y visibilizar información para generar estrategias que inhiban actos de corrupción. Y pues también comentarles que toda esta información y mucho más el desarrollo y desglose de lo que les he comentado, pueden consultarlo en el segundo reporte bimestral, Atenciones de las Necesidades de Apertura y Anticorrupción en COVID-19, en el marco del Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID-19, mismo que les fue remitido en el correo de el 22, si no me equivoco, 22 de noviembre. Por mi parte, sería cuanto. Gracias, Aldo. No sé si tienen algún comentario aquí, comisionada, Fernando, Ale, Isabel. Sí, adelante. Pues yo justamente, pues tratando de reflexionar un poco en la pregunta detonadora que nos enviaron, que consiste en qué incentivos para que, pues digamos, más organizaciones se sumen a estos esfuerzos y atiendan los principios del decálogo. Creo que es una pregunta muy complicada, pero da pie a lo mejor justo a pensar, e incluso no solo para el decálogo, sino más allá para las demás tareas y compromisos del INFO y del Sistema Nacional de Transparencia. Creo que una parte en la que a veces pues hay cierta dificultad en general para los órganos constitucionales autónomos es que a lo mejor falta un poco de fuerza, digamos, en sus resoluciones, no solo hablando de sentencias, sino más yendo hacia, con visión hacia esa vinculatoriedad, no tanto hacia la sanción. Y bueno, me imagino que ha de ser a veces un dolor de cabeza. Creo que la parte que se desarrolla ya en los institutos de transparencia referente a la evaluación, por ejemplo, de la información publicada de los portales es un buen avance, es un buen paso, pero creo que incluso ahí vemos que hay instituciones que se comprometen y para las cuales tener esa calificación, el ranking, el reconocimiento que en ocasiones se hace al cumplimiento, es importante, pero para otras falta algo más para todavía ayudarles, pues digamos, a comprometerse con esa visión y con esos objetivos. Pensando en ello, creo que podrían incorporarse a lo mejor algunas prácticas, por ejemplo, pensando en empresas, en ocasiones, este tipo de cuestiones de transparencia, políticas de integridad y rendición de cuentas suelen ser elementos o puntos que se califican o que los pueden llegar a impactar pensando en inversiones, pensando en alianzas con otras empresas. Es decir, tienen ahí estas calificaciones un impacto un tanto en su imagen, en su reputación y en qué tan confiable se considera ese ente para
generar sinergia con otros, es decir, entre empresas, quienes están mejor calificados son más confiables y por lo tanto otras instituciones del mismo carácter pues quieren hacer alianza o tener tratos comerciales con ellos. En gobierno pues no sería como tal el caso, pero se puede pensar incluso en términos de asignación presupuestal, en términos de incentivos o subsidios, cuestiones también de impuestos, alianzas, sí, entre otras instituciones también, es decir, hacer de estos cumplimientos, que en principio deben ser pues proactivos y de cierta voluntad política, hacer que puedan tener un impacto en el perfil institucional y que ese perfil institucional se pueda traducir en, pues no beneficios financieros, pero sí beneficios en cuanto a cómo se percibe por otras instituciones del gobierno que ya están en esos compromisos de cumplir esos objetivos, es decir, que ese sea el estándar en el cual todas deban de estar si es que quieren pues participar o poder, perdón, también tengo mascotas. Bueno, pero termino, que sea ese como el identificador de la institución y que puedan acceder con ello a ciertas alianzas o beneficios, de tal manera que se traduzca en que las instituciones que a lo mejor todavía no terminan de subirse a estos compromisos y todavía los ven un tanto incómodos, pues justamente tengan ese incentivo de, pues a lo mejor ya no es tanto porque lo entiende y quiera, porque todavía estoy en ese proceso, pero lo necesito porque implica que a lo mejor en la ponderación presupuestal me puedo ver un poco más pues beneficiado, o en las colaboraciones institucionales puedo ser primeras opciones, o en inversiones, etcétera. Se me ocurre que a lo mejor por ahí puede ir el incentivo, y en ese sentido pues también acompañarlo, claro, con la evaluación y que sea entonces un poco más de impacto o más vinculante todas aquellas resoluciones que puede tener el Info y estos esfuerzos incluso que está haciendo, como se mencionó en alguno de los puntos anteriores, el exhorto. Y pues esa sería mi participación. Si quieren, levante la manita. Pues yo también, algo que me he dado cuenta mucho después de trabajar, y creo que viene un poco con lo que decía Fernando cuando entré, pero lo agarré a medias, entonces si repito me dicen. Creo que es importante sin duda el tema de los rankings, pero también hay un tema que literal muchos sujetos obligados a veces no saben cómo transparentar las cosas. O sea, esta parte de la narrativa que Fernando decía sobre cómo se logró hacer, ¿no? Algo, creo que es bien importante. Entonces, lo que yo he encontrado como en el diferente trabajo es la importancia a lo mejor de fomentar trabajo entre pares, entre las mismas instituciones, con ayuda de sociedad civil también. O sea, ver, identificar, ok, ¿cuáles son los obstáculos que estás enfrentando para transparentar esta información, ¿no? Son obstáculos técnicos, entonces crear mesas de diálogo donde otras instituciones les puedan decir, bueno, nosotros lo solucionamos con A, B y C, sabiendo que los recursos son limitados, pero creo que mucho la experiencia que he tenido es que cuando se trata como de tallerear y escucharlos, en espacios donde no se sienten tan señalados y se crean espacios de reflexión de cómo se logró, o sea, no solamente decirles en el dedo, tú no cumpliste, sino decir cómo lograste las otras instituciones pasar esos obstáculos tallereando y identificando, también ayuda desde un punto de vista, no sé qué tantos recursos tenemos para eso, pero crear esos espacios de reflexión mutua sirve mucho para compartir buenas prácticas, para enfrentar esos retos y que solamente se vean como señalados y que no sientan que hay cierta, o sea, que crean que no ven como toda la chamba de fondo que hacen, que no ven la carga de trabajo. Entonces, decir, sí entendemos, pero a ver cómo solucionamos esto desde pares puede ayudar. Y va de la mano un poco de lo que decía Fernando, narrativas exitosas. Y creo narrativas exitosas no solamente
o sea, narrativas exitosas de hasta cómo el enfrentarme a un obstáculo fue un área de oportunidad para yo mejorar como institución. No o sea, mucho esto que se hace mucho de pensar cómo desde el error aprendiste, a veces construye mucho en las instituciones. Zule, voy a hacer uso de la voz. Ay, yo hablando, perdón, no. El micrófono apagado. No, sí, No hay adelante. problema. Me gustaría, sí, qué bueno que comentan esto, porque escuchándote, Isabel, sobre escuchar para saber desde el error cómo se aprende y cómo lograron alcanzar X o Y información. Nosotros cuando teníamos las asesorías presenciales para justo sensibilizar este tema de evaluación y apertura, vinculamos los dos temas. La empezamos a hacer desde finales del año pasado y a inicios de este, y o sea, ese era justo uno de los puntos, ¿no? Incluso nosotros en la última, si no mal recuerdo, Aldo, que realizamos en el Congreso de la Ciudad, era para la administración pública centralizada, ¿no? Me parece. Sí. Sí. Y ahí incluso llegó a participar uno de los proyectistas de mi ponencia, y digamos, lo que buscábamos era, nosotros hemos detectado esto en los recursos, o sea, pueden empezar a responder si les llega tal y cual información, así ya está, ¿no? Otra de las reuniones que se tuvo justo con el ámbito judicial, porque lo dividimos por ámbitos, este año en particular empezamos, como lo extraño eso, por partidos políticos, ¿no? O sea, ¿cómo lo extraño en el sentido de que, pues eso, que la pandemia nos alteró todo el plan? Y cuando tocamos justo la del judicial, en el caso del Tribunal de Justicia Administrativa, tiene todas sus resoluciones cargadas, actualizadas, tiene realmente muy buenas prácticas, y justo lo que acercábamos era eso, o sea, que en la mesa se escucharan de, a ver, fulanito que tiene un montón, pues yo quiero comentar que lo planeé desde hace 3 años y después de esos 3 años lo conseguimos, ¿no? En fin, entonces definitivamente sí estamos ciertas que eso funciona y funciona bastante bien. Aquí pues creo que tendríamos que ver cómo imaginarnos que esto funcione en esta virtualidad, pues estamos todos agotados de conectarnos, ¿no? A cuanta cosa, y ya incluso no estamos pues dando el total de retroalimentación y de escuchar, ¿no? Y de tener la confianza también institucional de expresar. Entonces, digo, nos seguiremos con esa idea, porque pues sí nos ayudaba bastante. La verdad es que esas asesorías, nosotros le decíamos que asesorías especializadas en... Técnicas especializadas. Uh-huh. Muy bien. Pues nada, solo poner a consideración si podemos extendernos un poquito más. Ya son las 11, habíamos programado la sesión para las 11, pero nos faltan como 2 puntos, entonces está a su consideración. Por mí no hay ningún inconveniente. Por mí tampoco. Sí, no, por mí tampoco. Nada más sugeriría que si los podemos presentar conjuntos y después los comentamos para irnos un poquito más rápido. Si se puede. Claro que sí. Bien, muchas gracias. Pues bueno, el siguiente punto que ya se abordó, igual por si hay algo más que comentar después, que es esta coordinación de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, que estará coordinando la comisionada Nava por un periodo de 1 año. El siguiente punto es la presentación de los objetivos y actividades propuestas por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación en el POA 2021 del Instituto. Para ello lo presentará como tal Aldo Trapero, otra vez. Y el último punto ya sería como tal, pues ¿qué tenemos, no? De avances en la revisión de indicadores del plan estratégico. En este punto lo presentará José Hernández. Entonces, Aldo, si puedes iniciar, y después José, por favor.
Ok. Bueno, como comentan, sí, el de la comisión creo que ya se vio abordado, entonces pasaría rápidamente nuevamente a proyectar pantalla. Denme un segundito. Compartir. Ya se está proyectando, ¿verdad? Sí, ya. Ah, perfecto, muchas gracias. Pues bueno, comentarles que hace 3 plenos el Instituto de Transparencia aprobó el anteproyecto del programa operativo anual, mismo que era necesario según reglamento para poder tener la comparecencia del día 20, 21, 22, 23, del día 23 de noviembre, el lunes 23 de noviembre, el lunes pasado, para poder solicitar el techo presupuestal al Congreso para los trabajos que necesita realizar el instituto. Como bien todos ya saben, el programa operativo anual del instituto es un instrumento de planeación a corto plazo que documenta los objetivos, líneas de acción y actividades que las distintas áreas se proponen a realizar en el curso del año al que corresponde, en este caso 2021. Ello en ejercicio de sus atribuciones y con la referencia a los recursos con los cuales se realizarán las acciones comprometidas para el cumplimiento de los fines explícitos. Con base en este instrumento, pues el Congreso también genera o nos autoriza el techo presupuestal. El monto que se solicitó es de 163,448,360 pesos. Y de ese total, la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación requirió para el ejercicio de sus distintas facultades, obligaciones y atribuciones la cantidad de 668,240 pesos, que equivalen al 4% del presupuesto. Este monto se utilizará para los siguientes proyectos sustantivos. Impulsar el desarrollo de estudios de investigación aplicada en materia de acceso a la información, transparencia y apertura institucional. Generar encuentros nacionales e internacionales que permitan el análisis y difusión de experiencias en materia de Estado abierto, como lo han sido los diversos coloquios por una reconstrucción abierta. Continuar con la implementación de acciones de apertura para promover la agenda de Estado abierto, como ha sido el protocolo de apertura y transparencia para prevención, reacción y recuperación ante el riesgo, y el decálogo de apertura y anticorrupción en COVID-19. Y el último punto sustantivo, diseñar y brindar asesorías técnicas especializadas a los sujetos obligados en materia de Estado abierto, acceso a la información, obligaciones de transparencia proactiva y también reactiva, el correcto funcionamiento e integración de los comités de transparencia y accesibilidad. Estos proyectos sustantivos no son, o sea, como bien dice, son proyectos a través de los cuales vamos a ejercer el recurso, los 668,000 pesos. No obstante, existe otra gama que también se planifica a través de los planes anuales de trabajo, como son las obligaciones de transparencia, los diagnósticos de accesibilidad, de unidades de transparencia, de comités de transparencia, y diversas otras actividades que se utilizan y que nosotros llevamos a cabo sin ejercer directamente el recurso a través de la dirección, sino a través del famoso capítulo 1000, que es a través de los recursos humanos del instituto. Cerrar esta presentación señalando que el presupuesto debe diseñarse, planearse y ejercerse abiertamente, orientado a resultados. Y también debe evaluarse el logro de sus objetivos, como facilitar el seguimiento de sus actividades mediante indicadores claros, pertinentes y verificables. Eso sería cuanto en lo que corresponde al programa operativo anual. Gracias, Aldo. José,
con el siguiente punto, por favor, sobre los indicadores. Muchísimas gracias, Ude, y muchísimas gracias a todas y a todos por estar presentes en la reunión. Pues sí, efectivamente, como ya lo había comentado Aldo, buena parte del trabajo tiene que verse reflejado a través de un conjunto de indicadores que permitan dar cuenta de los logros y avances que se tienen en el desarrollo de cada una de las tareas por realizar. Y a ese propósito voy a compartir esta pantalla. Nosotros tuvimos oportunidad de compartir con ustedes el conjunto, la propuesta inicial de indicadores propuestos para dar seguimiento a los objetivos tanto estratégicos como específicos del plan de desarrollo, del plan estratégico que hemos buscado perseguir para el avance de la agenda de Estado abierto. Agradecemos mucho sus comentarios porque nos han ayudado a verlo con una mirada mucho más crítica, una mirada externa, y una mirada centrada en lo que debe cumplir el plan, que es alinear nuestros esfuerzos, los esfuerzos de las distintas personas integrantes en el equipo para conseguir los objetivos que estamos buscando y que hemos plasmado tanto en la misión como visión de ese plan. Y varios de los objetivos, parece que incluso en la revisión de los indicadores, se hace necesario incluso revisar algunos de los objetivos específicos. De hecho, revisamos en el cuadro de la pantalla que está proyectada en este momento el conjunto de observaciones que recibimos, las generales, porque hubo varias y todas muy pertinentes, específicas, que sería un poco difícil presentar puntualmente, pero quisimos señalar primero aquellas que se refieren de manera general al programa, ¿no? En principio se nos solicitaba considerar la participación de grupos externos en la generación y revisión de los indicadores. Ciertamente es una aportación de mucho valor, porque fue justo gracias a través de la interacción con quienes integran este consejo que pudimos identificar varias áreas de oportunidad en los indicadores que habíamos inicialmente propuesto, así como en la necesidad de incluso revisar algunos de los objetivos del propio plan. Y esta aportación nos va a ser muy útil al momento de desarrollar los indicadores de las líneas de acción, pero de manera más específica para el desarrollo de los indicadores de las distintas actividades y compromisos que forman parte del plan de Estado abierto que se desarrolla con la Red Ciudadana Apertura. Pues es en la interacción con las distintas personas que forman parte de esa red que vamos a ir teniendo esta retroalimentación que se nos sugiere para el desarrollo de esos indicadores. Entonces, por esa parte es que vamos a atender esta recomendación. Hay dos recomendaciones en el sentido de ver cómo aportan este plan al cumplimiento de otras agendas. En específico, nos comentaban la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esta es una consulta, además, que no se ha hecho nada más a nosotros. De hecho, en el Paris Peace Forum, una mesa estuvo dedicada enteramente al tema de, bueno, qué bueno que todo el mundo se está alineando en este momento a los ODS. Díganos cómo. Díganos específicamente cuál es la aportación que su trabajo está generando para la consecución de esos objetivos. Entonces, tanto esta observación como la de la alineación con otras agendas la vamos a trabajar, la estamos trabajando de hecho, mediante la alineación de los objetivos que tienen el plan estratégico y sus indicadores con los objetivos y potencialmente con los indicadores de las otras agendas que estamos revisando, específicamente las metas de ODS y las de los otros planes que en la primera página de esa propuesta inicial se pueden revisar fundamentalmente el Plan de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el PROTAI y otros programas específicos que tenemos ahí señalados, ¿no? Hay también una insistente observación en materia de ir más allá de la medición del logro de los objetivos que estamos proponiendo. Es decir, no conformarnos con la idea de cumplir lo que prometimos, sino de identificar de alguna manera de qué forma está ayudando a la gente el logro de este objetivo. Dicho de otra forma, qué bueno que conseguimos lo que quisimos. ¿Era esto lo que buscábamos? ¿Era esto lo que realmente aporta al avance de la agenda que nos estábamos proponiendo? Y esto nos obliga a nosotros a medir más allá del logro del objetivo, es decir, de utilizar indicadores de eficacia, emplear de manera muy estratégica indicadores para medir el impacto, la utilidad o la calidad de los productos que se desarrollen.
Esto a nosotros nos pone en una situación de mayor demanda, porque necesitamos identificar cuáles de estos productos tocan directamente a la gente y cómo estos productos pueden aprovecharse, lo que señalaba el doctor Nieto, en términos de aprovechamiento público de los productos generados por la Agenda de Estado Abierto. Entonces, el proceso de identificación de cuáles de estos indicadores nos dan más valor en términos de identificar cuáles pueden ser las aportaciones, es lo que estamos ahorita trabajando para atender esta que nos parece muy, muy pertinente la aportación. Por otra parte, nos indican también que hay un conjunto de metas, específicamente las que se asocian al trabajo de la ponencia, en las cuales damos cuenta del cumplimiento de las actividades que la ponencia tiene per se, pero en las que la aportación de este trabajo a la agenda de Estado Abierto no es tan evidente. Y eso nos obliga, este es uno de los conjuntos de objetivos que tenemos que revisar, a replantear el objetivo para alinear no solo el cumplimiento del trabajo que por ley, por norma tenemos que realizar en la ponencia, sino cómo este trabajo puede efectivamente ser un insumo útil al avance de la agenda y del conjunto de objetivos que tiene la agenda así plasmada. Entonces, esto a nosotros nos obliga a revisar también los objetivos, específicamente los señalados en el trabajo de la ponencia, para alinearlos de manera más evidente al logro de los objetivos del Plan Estratégico de Estado Abierto. No solo el cumplimiento del trabajo que por ley y reglamento tiene que realizar la ponencia, sino cómo este trabajo abona al avance de la agenda de Estado Abierto en la Ciudad de México y en el país. Se nos sugería generar un glosario de términos para que la lectura de la matriz de indicadores fuera más sencilla. Está ya avanzada, de hecho, de ahí ya formuló la que corresponde a sus indicadores. Y relativos a la alineación del plan estratégico contra otros planes. Creo que se congeló o solo fui yo. No, todos. Se nos fue José. Bueno, igual y ya estaba, creo que por terminar. No sé cómo iba de... A mí me gustaría comentar, aprovechando esto, lo que refería José respecto a cómo se teje la agenda, más bien cómo el trabajo de la ponencia se teje con Estado Abierto. Y yo lo veo, por supuesto, directamente, o sea, completamente vinculado. Incluso la semana pasada atendimos un recurso, bueno, más bien 6 u 8, ya no sé, recursos sobre lectura fácil, ¿no? Entonces, para nosotros, el uso de los elementos de apertura institucional dentro de la ponencia, o sea, lo aplicamos desde casi el día cero en términos de poder hacer, pues, recursos, en un lenguaje mucho más sencillo. Incluso esperamos, no sé si estaremos en condiciones de liberar el Excel en datos abiertos de todo lo que hemos trabajado en el Pleno dentro del año pasado, 2019, y 2020. De tal manera que la idea es que se pueda consultar la información agregada pues en este tipo de datos abiertos, ¿no? El uso del lenguaje sencillo, finalmente para nosotros también empujar la agenda de apertura a través justo de justicia abierta, por ejemplo. Hicimos hace, ¿qué será? Como un mes y medio, una resolución, bueno, más bien un dictamen técnico de una denuncia que presentó en su caso Tojil para la información de obligaciones de transparencia de resoluciones, pero de sentencias, en el caso de materia penal. Entonces ahí el ámbito era de oralidad. Y en su caso, pues se hizo el dictamen técnico que era completamente procedente, y en este caso también la mayoría del Pleno del Info determinó darle un sentido diferente, ¿no? De tal manera que nosotras sí buscamos eso, pues, aplicar los elementos de apertura institucional, de liberar información, claro, con legalidad y con protección de datos personales. E insisto, dar como la argumentación desde mis exposiciones en el Pleno, pues en términos de apertura institucional. Y bueno, no sé si aquí, Aldo, quisieras comentar algo que a José Sí.
Es que ahora, José está teniendo problemas con su audio, no es que se haya desconectado, pero está teniendo problemas con su audio, pero únicamente señalar respecto de los indicadores que si bien, como ya lo señaló, agradecemos todos los comentarios que nos nutrieron y que con su ojo clínico y externo nos ayudaron a visibilizar muchas pues, muchas áreas de oportunidad que tenían que atenderse. También comentar que esas mismas comentarios los estamos aplicando dentro de las líneas de acción para los cuales estamos generando ya los diversos indicadores y métricas. Ahí mismo también comentarles que para eso, dentro del estudio, lo que realizamos fue que ver cuáles de todas estas tenían que engrosarse o tenían que aumentar, cuáles debido a la situación de emergencia y se iban a ver afectadas y tenían que replantearse, repensarse, y cuáles debido a distintos factores externos que también estamos señalando, justificando, tienen que ser eliminadas tal vez o tienen que ser, como vuelvo a decir, repensadas. Y eso en un futuro también igual tocaremos base con ustedes para poder comentárselos, pero como señalo, estamos utilizando ya todos los comentarios que nos dieron previos para que no se nos vaya a escapar algo dentro de esta elaboración. ¿Sería cuánto? Gracias, Aldo. Pues sí, ya se estaríamos concluyendo con el desarrollo de esta sesión. Ahí José tuvo un problemilla y su pantalla está compartida, no me dejará compartir algo que queríamos enseñarles para terminar. Pero bueno, quisiera recalcar que uno de la... ya voy. Ay. Sí, en cuanto a la propuesta de trabajo, lo que busca la comisionada y este equipo de Estado abierto en el sistema nacional, pues son dos cosas que van como mantra, ¿no? Consolidar estos esfuerzos que hay ya en las entidades federativas en materia de apertura, y la idea es seguir robusteciendo esta comunidad de práctica, ¿no? Pero ser justo con de hecho así está diseñado el hashtag, apertura incluyente MX, ¿no? Vamos todos con todas en multiactor y multinivel. Otra parte u otra cosa que quieren también o queremos resaltar es que usar la apertura, ¿no?, como una herramienta para identificar y desactivar conflictos para construir paz positiva, ¿no?, en multinivel y multiactor. Y para finalizar, pues compartirles que pues las acciones de apertura que diseñamos desde acá las alineamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Hicimos esta como infografía que luego le llamamos Plato del Buen Comer, pero que buscamos ilustrar justamente cuál de nuestros proyectos o actividades, iniciativas, se alinea con qué objetivo, ¿no? Tenemos desde las actividades y la propia Red Ciudad en Apertura hacia dónde va enfocado, el protocolo de apertura y transparencia, todo lo que traemos de reconstrucción abierta y este proyecto de espacios abiertos, que es donde justamente nació el decálogo de apertura y anticorrupción en COVID-19, está también alineado a la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible. Y de mi parte eso sería todo. No sé si Juan Francisco tenga lectura de acuerdos generales o dejaré de compartir. Sí, Sole, algunos de los acuerdos que detecté a lo largo de esta reunión. Perdón, nada más una cuestión. No sé si alguien del Consejo quiera intervenir para comentar algo de acá, de lo que se ha expuesto antes de la lectura de acuerdos. Perdón, Juan Francisco. Yo sí quiero... Perdón, Alejandra. No, pero te cedo entonces la palabra, Fernando. Ay, gracias, perdón, ya te interrumpí como 3 veces el día de hoy, perdón. Yo nada más quería apuntar algo que se me olvidó, que tiene que ver con el asunto del Sistema Nacional y de la Comisión. Creo que es una oportunidad muy importante para impulsar la adecuación de algunos instrumentos de medición nacionales.
estoy pensando fundamentalmente, bueno, digo, está la métrica, que yo espero que, la métrica de gobierno abierto, que espero que se continúe. Digo, ese instrumento tiene una lógica específica de medición, pero hay una que me parece muy importante y que creo que no hemos aprovechado lo suficiente, que es la ENAI, la Encuesta Nacional de Acceso a la Información. Y lo digo por dos razones. Uno, porque no necesariamente, porque esta encuesta no es representativa de los estados y debería serlo. Y dos, porque creo que hay una oportunidad ahí para empezar a medir, por ejemplo, transparencia proactiva y y confianza en la información que se genera en situaciones de riesgo. Actualmente ya se mide, por ejemplo, qué tanto confían los ciudadanos, por ejemplo, en la información que le da el gobierno en caso de desastres naturales, por ejemplo. Pero, lo que se tiene que hacer en un año, la encuesta otra vez, quizás sería muy bueno, pues ahí meterle la parte de COVID y de reconstrucción y demás. Entonces, digo, creo que hay una oportunidad importante para impulsarla desde el sistema nacional. Ya sé que es una encuesta que la hace el INAI, pero y yo seguiré dando lata en el Consejo Consultivo del INAI, pero creo que sería también importante empujarlo desde los estados. Ya, eso era todo lo que quería decir. Nada más, esta también se levanta, o sea, se levanta por los garantes, pero la concentra el INEGI, ¿no? Exacto. Ok. Gracias, Fernando. Alejandra, adelante. Sí, gracias. No, pues básicamente creo que le están dando un seguimiento súper puntual a cada una de las observaciones que enviamos y de verdad que da mucho gusto que hayan sido de utilidad. Creo que justo parte importante de esto era pues alinearlo con planes y objetivos estratégicos de otras instituciones e incluso internacionales, justo porque pues una parte importante es que el cumplimiento de este plan esté afinado, digámoslo así, con pues objetivos estratégicos más allá, es decir, a una estrategia a una escala un poco más nacional e internacional, que esto creo que puede pues también beneficiar en qué tanto impacto y qué tanta utilidad puede tener, pero también qué tanto se puede nutrir de otra información que se genere a partir de estos otros planes, pensando, como ya lo compartió Fernando, en indicadores o en métricas, pero pues también en pues eventos que se realicen, foros, buenas prácticas, estudios, etcétera. Es decir, es una forma también de nutrirse y de compartir y finalmente llegar a estos fines últimos estratégicos, que creo que eso es muy importante. Me quedo también con lo que comparte José respecto a efectivamente enfocarse no tanto en indicadores de gestión, sino más en indicadores estratégicos con el enfoque de impacto, calidad, etcétera. Pues claro, representan un mayor reto porque va a implicar en todo caso hacer uso de metodologías un tanto más cualitativas, que pues claro, ahí es un gran reto la representatividad, cómo recuperar toda esa información, manejarla. Yo creo que ahí será muy importante definir universos específicos y escenarios un tanto más controlados para poder hacer pues a lo mejor un tanto más fácil o factible esta medición. Y eso me lleva a otra idea que a lo mejor ya no es como tal aplicable al plan y a su medición, pero creo que en determinado momento sería pues una buena práctica, tal vez bastante interesante y nutritiva, elaborar una especie de laboratorios donde justamente pues la población y el ambiente esté un tanto más controlado para probar ciertas prácticas, ciertas iniciativas que a lo mejor traiga por ahí el info y pues bueno, ir midiendo e ir pues haciendo ciertas proyecciones a partir de esto, pero repito, esto yo sé que ya no está incluido como tal en el POA, pero bueno, surgen ideas, así que comparto esta situación también. Y pues por mi parte me parece que sería todo. Y yo solamente agregar, se me hace súper buena idea lo que plantea Fernando de las estadísticas del ENAID, a ver qué tan posible es con el INEGI y nada más preguntarles, ¿cuáles son los pasos a seguir con los indicadores? ¿Qué sigue? Porque veo como grandes ideas que aún falta trabajar como algunas cositas, ahorita ¿qué sigue?
Ok, pues justo seguiría, como les comentábamos me parece que la semana pasada, en cuanto a indicadores, la idea es poder tener como un cierre el primer bosquejo. Sin duda alguna, o sea, incluso el plan estratégico que presentamos el año pasado hacia finales, nos llevó prácticamente todo 2019. Y ahora en esto, la generación de indicadores es tener un primer cierre hacia finales de este año, aunque ya finales es 2 semanas. Yo estaría pensando más bien quizá para enero, tener un primer cierre de como la primera capa de indicadores. Definitivamente se va a ir desarrollando, estaría pensando quizá para ahí de marzo terminar ya de afinar lo que pudiéramos tener con el detalle de los mismos. Y sin duda alguna, pues pensándolo como una primera generación, digamos, ¿no? Porque incluso con esta lógica de todo es dinámico y todo es perfectible, y también incluso la misma planeación presupuestal, si pudiera decirse así, o el mismo uso presupuestal, que se ha ido adaptando a justo pues esta pandemia y cómo vamos a utilizar menos recursos el próximo año, y me quedo como dándole vueltas, y perdón al respecto, porque incluso en términos de las facultades que tenemos en las ponencias, o atribuciones más que facultades, también ya cambiaron. O sea, tenemos que ha habido reformas al reglamento interior del Info que han implicado tener más funciones con los mismos recursos. Caso concreto, sobre el seguimiento de cumplimientos. El Pleno determina justo, pues tal cual determina, asigna fechas, dice deben entregar información en tal condición, a veces. Y regularmente eso, como a nivel nacional se tiene, pasa a los jurídicos o a un área institucional de cada garante. En el caso del Info realizó la mayoría del Pleno una reforma para que esa obligación recayera en las ponencias en lo individual. Entonces, eso implica que lo que estábamos incluso trabajando de indicadores de desempeño, en fin, incluso en la distribución del trabajo, pues otros retos para el próximo año, bueno, que ya los tenemos encima, ¿verdad, Juan Francisco? Para poder dar seguimiento a esos cumplimientos, que se impactará justo en el tipo de indicadores que tengamos, ¿no? De desempeño de la parte que corresponde a ponencia. Entonces, lo comento como uno de varios que nos encantaría ya tener como la normativa que no se moviera, pero pues sí se sigue moviendo. Entonces estaríamos pensando que para enero, o sea, estaríamos hablando de tener pues el bosquejo el primer saque de indicadores un poco más afianzado, para que por ahí de marzo, y rebotándolo con ustedes, para que en marzo pudiéramos tener esa certeza de con qué batería ya vamos a tener esta primera generación de indicadores, ¿no? Esa sería como la ruta, a menos que hubiera algo que en el camino no hubiera considerado, ¿no? Pero esa sería la ruta hasta ahora. Pero entonces, nada más para saber, entonces ahorita lo que nos cambiaron es que estos indicadores van a pasar también al Pleno, ¿o? De hecho, qué bueno que lo preguntas, Isabel. La idea, nosotros estamos trabajando, este plan estratégico abarca, digamos, el impulso de agenda Estado Abierto, que a la que le doy seguimiento y a la que vamos generando en el camino, ¿no? Pero de manera, digamos, como comisionada. O sea, no es un plan estratégico que abarque todo el desarrollo del Info en de manera integral, pues. Nosotras nos vamos vinculando con las distintas áreas, y entonces vamos buscando permear justo la agenda de apertura institucional desde dentro del Info, ¿no? Y en ese sentido serán indicadores que acercaremos al Pleno
pero que digamos hasta el momento no avanzan en un carril de manera institucional completa, sino únicamente lo que corresponde en mi aportación como comisionada y en lo que conlleva las políticas de apertura institucional, ahí sí, del Info, ¿no? A las cuales le doy seguimiento. Justo uno de los retos, así como lo será del protocolo, será llevar, o sea, transformarlo mucho más en genérico, más incluyente, y llevarlo al pleno en su, o sea, de manera completa, ¿no? Pero digamos, vamos también haciéndonos cargo de la medida de lo posible, de los recursos que tenemos a mano, y entonces ya dándole mayores pasos institucionales. ¿Por qué refiero lo del protocolo? Porque en alguna medida también lo que pensamos es que esas mesas de co-creaciones, que esos textos se vuelvan incluso en el escenario ideal un lineamiento o una herramienta que sirva al Sistema Nacional de Transparencia de manera completa. Aquí en el mismo caso de los indicadores sería pues siempre ponerlo, y por eso nos gusta mucho, pues es parte de la apertura que desarrollamos, de tener grabados estas sesiones, estas retroalimentaciones, donde se plantean cuáles son los retos, también cuáles pueden ser los obstáculos inmediatos o las limitaciones, pero también a qué meta queremos llegar, ¿no? Entonces, en ese caso, los indicadores, pues los acercaríamos, por supuesto, al pleno, pero eso no implica que sean de aplicación, digamos, en la totalidad del instituto. Sería únicamente en lo que corresponde también, por eso, por ejemplo, la exposición de Aldo del uso del POA es exclusivamente como de la parte de estado abierto, ¿no? Estudios y evaluación. Entonces, vamos como hablando de ese pedacito que sí nos toca 100%, y después cómo vamos haciendo la ola expansiva hacia el resto. No sé si me expliqué o... No, muchas gracias, Mari Carmen. Es que creo que eventualmente el próximo año también podríamos hacer un espacio de pensar incidencia, de cómo podríamos hacer incidencia en el pleno, ¿no? O sea, como en el EMAS Info Ciudad de México como consejo, apoyarlos en ese sentido, como con ideas, se me ocurre para la agenda del próximo año, tomando esto en cuenta. Sí, vayamos viendo cómo. La verdad es que uno de los temas, igual cuando se hizo las reformas a la ley de transparencia en la ciudad, ya ni me acuerdo cuántos años, pues es que el Info de la ciudad no tiene consejo consultivo, o sea, no han nombrado ni designado el Congreso local. Y justo una de las funciones para el instituto de manera completa es esa, o sea, del consejo consultivo. Sería ideal que el Congreso de la ciudad ya pudiera, digo, entre toda su haber de designaciones, pues echado a andar esto que viene años sin consejo, el órgano garante de la capital, ¿no? Pero veamos cómo sí, o sea, definitivamente, y otra de las cosas que sí me gustaría completar y con eso terminar, también agradeciendo muchísimo la generosidad de su tiempo, pues ya nos extendimos un montón, pero creo que, bueno, era necesario por los temas sustantivos, es que nosotras semanalmente reportamos tanto al pleno de estos trabajos que tenemos, acercamos y documentamos y entregamos a la Secretaría Técnica para que conste literal en las actas de las sesiones plenarias, todo lo que vamos desarrollando, de lo que les vamos platicando aquí. Y de manera semanal, también a mis colegas integrantes del Pleno, les acercamos con quién nos reunimos, qué se busca, qué no, qué estrategia, en fin, de tal manera que vamos siempre construyendo en horizontal todo el trabajo que vamos desarrollando desde apertura institucional. Entonces, pues estas inquietudes también pues van de la mano con lo que expresas, Isabel, por supuesto. Bien, pues muchas gracias. Ahora sí, Juan Francisco, adelante. Gracias, Zule. Sí, de algunos de los puntos de acuerdo que alcancé a detectar a lo largo de la sesión, y por favor, si hay comentarios, háganoslo saber. Muchas gracias.
El primero de ellos, respecto a la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, sería aprovechar la oportunidad de coordinar la comisión para mantener y reposicionar la agenda de Estado Abierto y Transparencia Proactiva a partir de propuestas de comunicación que rescaten las historias de éxito de personas y comunidades que ocurrieron a partir del acceso y aprovechamiento de información. Esto se avanzará al socializar el trabajo que se realiza a lo largo del año que se estará en esta coordinación. Respecto a transparencia proactiva en el tema de justicia abierta, se compartirá el exhorto que ya está aquí en el chat, pero se les hará llegar formalmente el exhorto de justicia abierta. También en materia de transparencia proactiva sería buscar un acercamiento con la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México para lograr que las personas públicas, servidoras públicas, perdón, puedan recibir alguna capacitación que les ayude a tener mayor criterio y priorizar información que deba ser difundida de manera proactiva desde los sujetos obligados. Respecto al tema de los indicadores, se detectó que sería, vamos a terminar de atender los comentarios recibidos a la matriz de indicadores por parte de las personas integrantes del Consejo Asesor y se realizará este cierre para que se vinculen ya por entero al programa estratégico del equipo de Estado Abierto y que así se pueda dar seguimiento al desempeño del equipo, que es la ponencia y la dirección de Estado Abierto y estudios y evaluación. Y por último, esta última propuesta, que era revisar las métricas que se podría proponer se actualicen o se mejoren desde la coordinación de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. Esto con la puntualización de que también existe una comisión en el propio sistema que se refiere a justamente indicadores y evaluación, ¿no? Pero aquí serían las que se pueden revisar a partir de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. Y por último, se enviaría a todos ustedes la minuta y materiales de esta cuarta reunión de trabajo y también en su momento oportuno se emitirá la convocatoria para la quinta reunión de trabajo a realizarse próximamente. Y me parece que ese sería el último tema, Zule, de verificar la fecha en la que se tendría la siguiente reunión. Sí. A ver, dame un momento. No sé si tienen comentarios respecto a los acuerdos que se alcanzaron, que se puntualizaron. De acuerdo. Muy bien. Pues la próxima reunión estaría para el lunes 14 de diciembre. Y con esa cerraríamos pues este año 2020. Muchas gracias, Zule. Pues aquí la idea es, uno, gracias Juan Francisco también por el resumen de acuerdos. Igual y si algo se nos escapara, nosotros vamos a revisar pues la grabación y demás y alcanzar la minuta y ahí dejarlo a consideración de ustedes. Y el 14, si no tengo mal, de todas maneras estamos justo pues en el traslape de funciones, más bien en la entrega de estafeta de lo de la Comisión de Gobierno Abierto del Sistema Nacional. Entonces, me parece que estaríamos medio bosquejando que haya una primera reunión justo ese mismo día del 14 que refiere Zule, de tal manera que pues les daríamos, pediríamos alguna retroalimentación en el transcurso de la semana si tuviéramos algo que quisiéramos acercarles, sobre todo pues el orden del día, en fin, de las cosas que vamos a llevar ahí al consejo, perdón, a la comisión. Pues nuevamente agradecerles a todas y a todos. Pues estaremos difundiendo todo el material que les hemos ido acercando y la actualización del exhorto de justicia abierta. A nosotros siempre nos ayuda un montón desde un retweet, desde pasar los links, de compartir todo lo que puedan en términos de la usabilidad de la información que vamos generando, y si nos hace falta ahí díganos, ¿no? Porfis, ¿qué nos faltó? Pues muchas gracias a todas y a todos, a menos que quisieran comentar algo más. Yo creo que ya sería conveniente cerrar la reunión de consejo.
Pues listo, pues muchísimas gracias. Pues nos vemos en breve y que estén muy bien. Igualmente. Pero- Excelente día a todos. Bonita semana, gracias. Hasta luego.